Después de ser atropellado por un automóvil y repentinamente obligado a vivir en una silla de ruedas, lo que mi esposo me entregó fue un formulario de divorcio completo. Es tu culpa que estés en esa silla de ruedas. No quiero lidiar con el cuidado, divorciémonos. No voy a limpiar tu desastre, dijo fríamente hundiendo mi mundo en la. Después de 40 años de apoyarlo. No podía aceptar este tratamiento. Una llama de ira se encendió dentro de mí. Mi nombre es Evelyn. Acababa de cumplir 60. He estado casado. A Liam, que es 3 años mayor que yo durante 40 años, nos conocimos durante nuestros días en el colegio comunitario en ese entonces. Tenía muchas ganas. Tomar un café en el pequeño café donde trabajaba. El café estaba dirigido por sus padres y él, aprovechando su apariencia, trabajó allí como camarero, escuchó con empatía mis quejas, que probablemente no encontró interesantes, y me atrajo la forma en que podía conversar de manera tan amigable con cada cliente después de pasar un año haciendo que acercamiento valiera la pena y comenzamos a salir cuando me gradué del Community College y decidimos quedarnos. Me casé, aunque algunos amigos dijeron que era demasiado pronto. Quería darle un poco de tranquilidad a mi abuela anciana, quien me crió en ausencia de mis padres, así que seguimos adelante y nos casamos como era de esperar. Mi abuela. Tranquilizada por nuestra boda, pero falleció antes de ella. Podía tener un bisnieto dejando a mi tío en una ciudad lejana como mi único pariente consanguíneo, sin embargo, no me sentía solo porque mis suegros me trataban como a su propia hija viviendo con ellos en su casa a solo 10 minutos a pie del café. No fue en absoluto, pero sí realmente cómodo y experimenté plenamente la alegría de la vida familiar. Mis suegros me enseñaron el negocio del café de manera estricta y amable. Aproximadamente un año después de casarnos, nació nuestra adorable hija Sofía, lo que me llevó a la cima. Felicidad. Poco después mis suegros decidieron jubilarse, probablemente querían ceder el café en buenos tiempos. Parece que decidieron mudarse a una segunda casa que habían comprado en algún momento y aunque me sentí un poco solo los despedí con una sonrisa, ya que fue su decisión. Pronto el café se convirtió oficialmente en responsabilidad de mi esposo Liam y yo me uní a él para administrarlo. Afortunadamente, mis suegros me habían a fondo en todo, desde las recetas del menú hasta la contabilidad, justo después de casarme y también había aprendido a su lado, por lo que el café siguió funcionando bien y nuestros clientes habituales se quedaron con nosotros. Sin embargo, a medida que la economía nacional mejoró y mis suegros ya no estaban para vigilar las cosas, Liam a aflojar en el trabajo. Sal un rato. Oye, es casi la hora del almuerzo, ¿no ves que estoy abrumado aquí? Le respondía mostrándole a nuestra hija durmiendo en el portabebés mientras él se apresuraba a salir del café. Liam había insistido en que no dejáramos a nuestra hija hasta que ella estuviera más de 3, así que en el café con nuestra hija pequeña atada a mi espalda, si no estás aquí y ella se enoja o necesita un cambio de pañal y tengo que alejarme, entonces no habrá nadie para cuidar a los clientes, es un problema, está bien, son en su mayoría clientes habituales los que vienen de todos modos, además de hacerlos esperar poco o recortar las esquinas no afectará nuestros precios. No, me quedé sin palabras ante su descuido, que parecía fuera de lugar para alguien en la industria de servicios de alimentos, pero lo que él dijo que no estaba del todo equivocado. En ese momento estábamos experimentando un auge económico poco común y nuestro café, al igual que tenía muchos clientes que gastaban generosamente, los artículos de nuestro menú oscilaban entre $20 y un pequeño desliz aquí y allá, y nuestros clientes habituales, que constituyen la mayor parte de nuestra clientela, nos perdonaría. Los recién llegados probablemente también lo dejarían pasar con estos precios. Mi marido pensó que la indulgencia era tal que había clientes. Me darían propina al ver lo duro que trabajaba mientras hacía malabarismos con la crianza de los hijos. A diferencia de hoy, la información en línea no estaba muy difundida, por lo que el boca a boca, para bien o para mal, no se difundió tan fácilmente. De hecho, había muchos cafés que ofrecían una calidad inferior a nuestra y que aún así lograron mantenerse a flote. Sin embargo, realmente quería que nuestros clientes se fueran con la sensación de que estaba delicioso y me sentí muy relajado y no quería manchar la reputación del café transmitida por mis suegros, las mesas de los clientes, las comidas, el café e incluso mi hija.
Estaba manejando todo atentamente. En mis tareas. El tamaño pequeño del café sin horarios pico reales significaba que podía correr. Lo hice por mi cuenta y gracias a la economía estábamos obteniendo una ganancia decente, pero ese era el problema, cariño, tenemos un pedido. 2 nuevos clientes pidieron sándwiches con café. Estoy ocupado ahora mismo, ocúpate de ese caballo al que aposté. Quedé estupefacta cuando mi esposo me despidió casualmente y continuó su conversación con un cliente habitual al otro lado del mostrador. Originalmente mi esposo estaba a cargo de la cocina y yo me ocupaba del frente de la casa, pero como pensó que yo podía arreglármelas, comenzó a aflojarse cada vez más. Después de terminar el trabajo de preparación, abrir los preparativos, charlaba con los clientes habituales o leía el periódico de carreras simplemente observándome trabajar como si fuera asunto de otra persona. Si me quejaba, respondía con una cara indiferente, te lo estás arreglando bien por tu cuenta. No necesito molestarme, a veces incluso salía del café durante el horario comercial para pasar el rato siguiendo. Invitación de los clientes habituales en esa época, con el fallecimiento de mis suegros uno tras otro y la herencia que llegó a nosotros, probablemente alimentó aún más su tendencia a holgazanear, pero no era solo holgazanear en el trabajo creyendo que las tareas del hogar y la crianza de los hijos eran deberes de las mujeres, era que no moviera un dedo incluso si nuestra hija lloraba diciendo cosas como cambiarle el pañal o no llegó el momento de que su bebé la alimentara. Como resultado, en su ciudad terminé llevando una vida vertiginosamente ocupada manejando las tareas domésticas del café y criando a los niños por mi cuenta. Cuando nuestra hija llegó a la primaria, los clientes dejaron de gastar dinero como lo instaban libremente nuestros clientes habituales. Mi esposo finalmente comenzó a trabajar nuevamente, pero había mucho que desear en su ética de trabajo después de años de pereza. Sin embargo, no pude señalarlo sin rodeos cuando comencé a hablar. Al perder su motivación, usó el café como palanca en nuestras. Los sentimientos de mis suegros no tuve más remedio que ceder. Me tragué las quejas que tenía sobre mi marido que estaban en la punta de mi lengua y decidí apoyarlo en silencio para garantizar la estabilidad del café y los ingresos suficientes. Como de costumbre, él no lo hizo. Ayuda con las tareas del hogar o la de los hijos y su pereza no había desaparecido, pero me dije a mí misma que apoyarlo era mi papel como esposa y trabajé desesperadamente ahora, 40 años después de nuestro matrimonio. El café ha sobrevivido a numerosas recesiones y todavía se mantiene fuerte. Nuestra hija, que ayudé porque la cara del café se casó con un hombre. Se mudó y ahora, es la orgullosa madre de un niño. Las conversaciones con mi esposo se han vuelto menos frecuentes y cada uno de nosotros tiene más tiempo para nosotros mismos, pero eso no es inusual para las parejas de nuestra edad. Incluso creo que nos llevamos mejor que otras parejas maduras ya que compartimos comida y a pesar de los altibajos. Me enorgullezco de cómo llevamos el café y criamos a nuestra hija juntos. Lo único que quedaba era la cuestión de un sucesor. Un día cuando empezó a llover por la tarde, ¿qué hacemos? No esperaba que lloviera y no tengo paraguas. ¿Tienes uno? No, yo tampoco tengo uno, aunque está. Empaparse en esta época del año podría provocar un resfriado. No quiero correr el riesgo de que a mi edad. Mientras suspiré, mi marido me arrojó las llaves de la bicicleta que estaba estacionada en el café. Llega a casa antes de que empeore. Puedes regresar antes de que la lluvia sea demasiado fuerte. En la bicicleta voy salir a beber con los chicos de siempre. De todos modos cerraré con eso. Él me instó a ir a casa. Tomando su palabra salí del café primero para comenzar a preparar la cena. Aproximadamente una hora más tarde, cuando estaba a punto para tomar un descanso, me di cuenta de que había dejado mi teléfono inteligente en cafetería. Mi esposo había dicho que iba a salir con amigos a tomar algo y estar sin mi teléfono inteligente aunque fuera por una noche era preocupante ya que era mi medio de contacto en caso de una emergencia urgente. Regresé al café para recuperarlo. Me sorprendí al ver 2 figuras moviéndose en la oscuridad del café cerrado. Tal vez mientras pensaba en llamar a la policía. Mi mano encendió accidentalmente la luz. La vista frente a mí casi hizo que mis rodillas se doblaran. Allí estaba mi esposo. Con una mujer desconocida abrazada en sus brazos. ¿Por qué estás aquí? Abrumado por su comportamiento nervioso y la atmósfera inconfundible. Huí de la escena aterrorizado. El acto de traición de mi marido.
No noté la señal intermitente frente a mí en el momento siguiente en los faros del auto. Me cegué y sentí un dolor agudo cuando me golpearon dando vueltas antes de perder la conciencia. Cuando volví en sí, estaba en una cama de hospital con mi hija desaliñada mirándome preocupada, gracias a... Por favor, ven, mi madre se ha despertado, reconstruyendo al médico y a mí. La historia de mi hija parece que me había atropellado un coche y no me había despertado durante 3 días. No llevaba ninguna identificación, pero afortunadamente un cliente habitual que presenció el accidente pudo ponerse en contacto con mi marido y mi hija después. Recibir la llamada. Mi esposo le explicó la situación a su hijo y a su esposo y vino a verme ese mismo día, unos días después de recuperar la conciencia con mi familia reunida en el consultorio del médico. Me enfrenté a una realidad demasiado difícil de aceptar. Había sufrido daño en la médula espinal debido a la accidente. Nunca volvería a caminar ni podría ir al baño por mi cuenta. Necesitaría cuidados constantes y una silla de ruedas para la movilidad. Las palabras del doctor me dejaron sin palabras y mi esposo y mi hija parecían no poder ocultar su shock. Sin embargo, yo no estaba tan débil como para desesperarme por esto. Mi hija visitaba todos los días brindándome apoyo tanto emocional como físico. Gracias a ella soporté los tratamientos y comencé a adaptarme a la vida en silla de ruedas. Mientras comencé a encontrar espacio mental recordé los terribles recuerdos del accidente. ¿Quién fue esa mujer? ¿Qué estaba haciendo en la oscuridad? Mi hija había traído mi teléfono inteligente, ¿qué había? Y me trajo, pero los intentos de contactar a esa mujer quedaron sin respuesta. Mientras reflexionaba sobre cómo confrontarla la próxima vez que nos encontráramos, sonó mi teléfono, era un mensaje de mi esposo. Dijo que quería hablar, era una disculpa o una excusa, decidió que era hora de arreglar las cosas, acordamos tener una conversación al día. Mi esposo visitó mi habitación del hospital desde que le informaron sobre la silla de ruedas, no había mostrado su rostro. Incluso una vez, las primeras palabras que pronunció al entrar no fueron de preocupación o cuidado, sino de una habitación privada, bastante lujosa. Reprimí mi irritación por su insensibilidad y dije en voz baja que aproveché oferta del infractor además de la compensación por los daños que están cubriendo todos gastos médicos y más. O jugaste bien tus cartas entonces debes haber recibido una buena cantidad de algo. Con ese tono no hables de mí como si fuera una especie de estafador. Levanté la voz involuntariamente ante su falta de sensibilidad y él respondió con una sonrisa, no te enojes tanto, es verdad, entró mucho dinero, ¿verdad? Hace que sea más fácil sacar a relucir lo que quería decir. Me quedé sin palabras mientras sacaba un pequeño trozo de papel doblado de su bolsillo. Perdón por soltarte esto, pero quería divorciarme, era un documento de divorcio, perdón, tomé 2 veces, sus. Fueron más allá de lo que había anticipado y no pude seguir el ritmo, ¿no está claro? Te dije que tenía algo que hacer. Discutir, ¿hablas en serio? Sí, he estado harto durante mucho tiempo. Puedo administrar el café muy bien por mi cuenta, pero siempre tenías que hacerlo. Pero insistías, lo cual era insoportable, pero ese café. Lo transmitieron tus padres, es importante. A mí en eso te equivocas, que el café es mío. Incluso cuando quise venderlo porque estaba harto de tus regaños me rogabas de rodillas que no vendiera bien. En esa época los trabajos eran difíciles de conseguir, no lo hicimos. Si hubiéramos dejado el trabajo, habría sido una carga para nuestra. Eso estaba claro. Pensé que era extraño desde entonces. El café me fue entregado, pero debido a que tenía una familia, ni siquiera podía ejercer mis derechos libremente. Sus gritos me hicieron estremecerme culpando a la familia. Me quedé estupefacta por mi marido que nos trataba como si fuéramos molestias después de todos estos años de apoyarnos mutuamente. Desahogándose como si liberara todo lo que había retenido incluso en casa. Fruncía el ceño y se preocupaba por las cuentas y usaba estar ocupado como excusa, incluso las tareas del hogar eran poco entusiastas. ¿No es que ambos estábamos trabajando y alguien tenía que manejar las cuentas? No es solo que es ridículo tener que consultar con cada otros, sobre todo incluso cuando no hacemos nada, como si fuéramos niños. Mientras mi esposo enumeraba sus quejas, la confianza que uno había construido para él a lo largo de los años se desmoronó y la ira brotó dentro de mí. ¿Planeaba disimular su propia traición después de lo que hizo? No podía dejar que él. La última palabra.
Mantener el contacto es de sentido común cuando viven juntos, además dices que simplemente estaban jugando, pero ¿era ese realmente el caso? Seguí adelante mientras él luchaba por encontrar las palabras esa noche que abrazabas a una mujer. En el café oscuro, si no hubiera visto eso no habría tenido el accidente, ¿planeas estar? ¿Esa mujer después de que nos divorciemos? Lo miré y lo cuestioné lejos de sorprenderse. Mi esposo respondió sin una pizca de culpa, ¿verdad? Culpándome. No sé cuál es tu malentendido, pero mi relación con ella no es así. ¿Tienes alguna prueba? De todos modos no había pruebas. Sabiendo esto él sonrió triunfalmente y me mordí el labio. Esa sonrisa borró el último poco de afecto que tenía. Para él eso es terrible. Incluso después de lo que me pasó a mí no sientes nada. Estás terminando en una silla de ruedas. Es tu culpa por tu descuido. No quiero lidiar con el cuidado. Vamos a divorciarnos. No tengo intención de limpiar después tu papá. Ay. ¿Qué no debes decir? Ambos nos dirigimos hacia la puerta al mismo tiempo. Allí estaba mi hija temblando de ira. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Parecía un momento serio entre ustedes dos y pensé que no debía interferir en un problema matrimonial, pero no puedo soportarlo más. He escuchado todo lo que mamá terminó así debido a la aventura. Papá, ¿no? El arrebato de furia de mi hija fue recibido con un bufido desdeñoso por parte de mi esposo. Si estás tan preocupado entonces puedes cuidarla. No tengo ningún deseo de pasar mi vida cuidando a alguien. Estoy fuera. Eres el peor. Di lo que quieras. Ya no eres un niño. ¿Entiendes de alguna manera la dinámica? Hombres y mujeres. Cierto. Mi hija la mordió. Sus ojos se llenaron de ira. Gracias al enojo de mi hija sentí que me enfriaba mientras miraba los papeles del divorcio. Le pregunté a mi esposo qué era todo lo que había hecho hasta ahora. Pensé que había hecho todo lo posible para apoyarte, pero no estás listo. Descartarme ahora que ya no soy útil. Es esa actitud mojigata lo que enfurece. Tu hospitalización me recordó la libertad que una vez tuve después de probar esa vida. No hay manera de que pueda volver a cómo funcionan las cosas. Esta es una buena oportunidad. Vamos, ambos sean libres. Harto de la declaración de mi esposo acerca que mi accidente era una buena oportunidad, decidí aceptar el divorcio. Ya no quería estar con este hombre, pero quería tomar lo que pudiera conseguir. Cuando mencioné la división de bienes se irritó visiblemente, pero acordamos que yo recibiría toda la compensación por el accidente y a cambio de no tocar el House Café ni ningún artículo de él. Recibiría el 60% de nuestros ahorros. Terminemos con esto de una vez. Lo retiraré. Tu parte ahora. Así que firma los papeles del divorcio. Mientras tanto, después de decir eso unilateralmente, mi esposo salió corriendo de la habitación del hospital. En el silencio de la habitación ahora silenciosa, le dije a mi hija, lamento que hayas tenido que todas esas cosas desagradables. No lo hagas. Preocúpate por eso. Estoy de tu lado, mamá, pero ¿estás segura de que con esos términos está bien? Odio preguntarte de repente, pero ¿podrías ir a la casa de mis padres y empacar mis pertenencias personales? ¿Sabes dónde está todo? He estado ayudando con la limpieza y la organización cada vez regreso a casa. También sé dónde se guardan los objetos de valor por si acaso. Déjamelo a mí. Después de despedir a mi hija cuando salió de la habitación, me enfrenté a los papeles del divorcio. No iba a dejar que las cosas terminar en sus términos. Aunque estaba decidida, de repente me di cuenta de la dura que le esperaba a mi esposo. Luego, frente a él, firmé los papeles del divorcio. Él sonrió con satisfacción y rápidamente agarró el papel. Está bien, ahora somos extraños el uno para el otro. Y veo a mi esposo genuinamente. Me alegro de haberle dicho en voz baja que lamento arruinar tu fiesta, pero probablemente te arrepentirás de esto. Ninguna manera. Si alguien se va a arrepentir, eres tú. Nadie quiere lidiar con una anciana en silla de ruedas sin poder hacer nada. Incluso terminar siendo Sail. Pero no me contactes. Somos extraños ahora. Cuídate. Después de que él se fue triunfalmente, recibí un mensaje de mi hija que había terminado de empacar y ordenar, ya que parte la reducción de mi vida había valido la pena y ella terminó en poco tiempo. Incluso envió fotos del contenido para confirmar que la caja con los objetos de valor estaba incluida correctamente. No necesitaba nada más, ya que le envié un mensaje de agradecimiento a mi hija. Un amigo que también es un cliente habitual.
Café me envió un mensaje que decía que vendría a visitarnos en el momento perfecto. Agreguemos algunas flores al camino espinoso que él ha elegido. El visitante conocido en el vecindario por su amor chismes charlaba a pesar de que yo no había preguntado. Según ella, mi marido había estado alardeando de un caballo ganador aparentemente, justo después de nuestro divorcio. Lo vieron en una ciudad con una mujer, a juzgar por la descripción. Probablemente era la misma mujer que había visto esa noche. Escuché que no ha abierto el café desde mi accidente. Fue asombroso. Me sorprendió. Cuando me encontré con su hija y escuché lo que había sucedido, que salió mal mientras ella me miraba. Una mezcla de curiosidad y preocupación. Le expliqué entre lágrimas las circunstancias que llevaron al divorcio. Al final de mi historia, sus ojos se llenaron de ambas cosas. Con simpatía y enojo, ella apretó mi mano, me dejó con palabras de fuerte apoyo y salió de la habitación una vez que estuvo completamente fuera de mi vista. Levanté suavemente almohada y sonreí para mis adentros. Fue algo bueno. Tuve la oportunidad de usar las gotas para los ojos. ¿Ahora qué? Esto sucederá aproximadamente un mes después del accidente. Me dieron de alta del hospital unos meses después, ya que me había acostumbrado bastante a la vida en silla de ruedas. Fui a un gran centro comercial. Era día laborable, por lo que el patio de comidas estaba vacío cuando me instalé. En un asiento alguien me llamó: «Hola, Evelyn». Me di la vuelta y encontré a mi exmarido, que había envejecido significativamente en solo unos meses. Su cabello estaba salpicado de blanco y vestía una camisa arrugada y unos pantalones chinos que parecían un viejo hombre. Él apenas podía manejar la vida cotidiana con esa apariencia. En contraste, me corté el pelo poco después de ser dado de alta del hospital, me hice lucir elegante e incluso me maquillé hoy. Podría decirlo yo mismo, pero probablemente parezco más joven que mi edad real. Realmente cambiaste tu vibra cuando estaba casada contigo, casi. Tenía tiempo para mí entre las tareas domésticas y el trabajo. Le respondí a lo que mi exmarido respondió con una sonrisa forzada: «Así que debes estar muy aburrida. Piensa ahora, antes de que te vayas, ¿qué tal si ayudas con un poco de trabajo?» Lo sabía, lo que el café no está haciendo bien, es. Mis palabras hicieron que su sonrisa falsa se congelara. Parecía que había dado en el clavo. Lo sabía después de todo. Yo era quien realmente dirigía la cocina, el frente de la casa y las finanzas. Mi esposo, que había pasado su tiempo jugando en lugar de trabajar, había visto una caída significativa en sus habilidades una vez regresó. No podía recordar los pasos de cocina, la priorización de las tareas. Estaba por todos lados e incluso operar la caja registradora se convirtió en una tarea ardua. Por eso terminé trabajando delante de él con el pretexto de apoyar cocinando, sirviendo, preparando bocadillos, mezclando condimentos, limpiando platos, pidiendo pasteles, hojas de té, granos de café, administrando inventario e incluso manejando las declaraciones de impuestos. Se encargó de todo eso. No es de extrañar que las cosas no fueran bien sin mí. ¿Disfrutaste tu viaje? ¿Por qué no pedirle ayuda a esa mujer? Ya no la conozco. Cuando le pedí que me ayudara con la tienda de la que se escapó, dijo medio enojado. Su compañero era un trabajador de la vida nocturna, solo que mi exmarido había hablado en serio. Era solo un servicio para un cliente con buenas propinas para ella. Irónicamente, fue solo una aventura, como él mismo había admitido una vez. Continuó con amargura por alguna razón. Las damas habituales dejaron de venir, solían sentarse en mi café. Años y ahora no entiendo por qué dejaron de venir. Por supuesto, has puesto a las clientas habituales en tu contra, lo que parecía no gustarle a las damas conversadoras por quedarse demasiado tiempo, pero esas. Las mujeres que se quedaron y gastaron dinero eran nuestros valiosos clientes de CAF. Parece que mi amiga que nos visitó había la voz sobre la traición de mi exmarido. También eran mis amigas. ¿Crees que seguirían viniendo como siempre después de que su amiga fuera agraviada por su marido, y terminó en un accidente? Un café dirigido por un marido que engañó y dejó a su esposa cegueramente será rechazado porque él no podía entender esto. Fue asombroso. Suspiré. Frustración, tenemos poco personal y hemos estado perdidos en esto. Califica que el café se hundirá. Bueno, soy un extraño ahora, no tiene nada que ver conmigo, ya que estaba a punto de irme.
Mi exmarido agarró mi silla de ruedas. Espera un minuto, debes haber hecho algo, de lo contrario, todo no habría comenzado. Cuesta abajo. Repente me pilló desprevenido por su desesperado intento de detenerme. Fue entonces cuando mi hija intervino. Papá, ¿qué haces? Girándote hacia la voz vi a mi hija mirando desconcertada. Sofía, mi exmarido rápidamente soltó la silla de ruedas tratando de hacer cola. Distancia con una sonrisa forzada, comenzó a hablar como si nada hubiera pasado. Odio decirte. Pero, ¿podrías considerar mudarte conmigo? Tenemos poco personal en el café y tampoco puedo seguir el ritmo de las tareas domésticas. Tú, Evelyn, la ex estrella de nuestro café, podrías llenar el vacío que dejaste. Resolvería muchos problemas si estás de acuerdo. Dejaría que toda tu familia viviera en nuestra casa familiar. Hay mucho espacio. No tienes que. No tendrías que hacerlo. Pagar el alquiler y eventualmente incluso les entregaría el café a ustedes, ¿qué les parece? Es un buen negocio, ¿cierto? Papá, mi hija sonrió antes de negarse firmemente. Tienen que estar bromeando, a lo que impusieron todas las tareas domésticas e incluso sus cuidados. Mamá, y tú no hiciste nada, ahora estás tratando. Jugar la carta del padre y dejarme tus responsabilidades, eso es demasiado egoísta. Mi exmarido se quedó sin palabras ante sus duras palabras. Sin saltarse una ella continuó, olvidándose de tus propias acciones mientras mamá estaba hospitalizada después de hacer eso. Cosas que tienes el descaro de preguntar. Creo que viviría con un hombre que abandonó imprudentemente su esposa de 40 años que lo apoyó desesperadamente. Honestamente, prefiero romper esta relación padre-hija que aceptar cualquier cantidad de dinero de ti, mi ex. Mi esposo parecía completamente sorprendido, no esperaba un rechazo tan vehemente en ese entonces. Estaba loca, pues me di cuenta de que es una ligera mejora, pero vivir juntos está fuera de discusión. ¿Qué no? Porque ya vivimos con mamá. ¿Qué sí, después de que me dieron de alta? En el hospital, mi hija me llevó a su casa. Toda su familia había sugerido que viviéramos juntos y acepté con gratitud su oferta, así que aún hay más razones para quedarte conmigo. No tendrás que preocuparte por cuidarme. Lamento decepcionarte. Soportamos nuestra vida. Situación la elegimos, ¿eh? ¿Qué puede hacer ella? Ella es solo una carga. Olvidé lo que dijo el médico. La parte inferior de mi cuerpo podría estar afectada, pero la parte superior de mi cuerpo está bien desde que me mudé. Me hice cargo de las tareas de cocina. Oh, parecía que mi ex finalmente. ¿Qué cuidar es? Es tan exigente como crees, principalmente ayudarme a entrar y salir del baño o Carplus con ambos padres trabajando y solo logrando alimentar a nuestro hijo. Hacer que mamá cocine 3 comidas al día completas con un delicioso café ha mantenido a nuestra familia saludable después de 40 años en la industria alimentaria. Cocina es inmejorable, sus snacks de café siempre fueron un éxito. Recuerdo ver la sonrisa radiante de mi hija. Mi exmarido se quedó congelado en shock. Intercambié una mirada con mi hija y comencé a irme. De repente mi exmarido empezó a gritar: me equivoqué sin ti. Me di cuenta de lo cruciales que eran nuestra diaria y el café. Por favor, cásate de nuevo conmigo. Suspiré profundamente, mi decisión no estaba decidida en absoluto. Lo rechazo firmemente. Cuando dije esto: espera, por favor, espera, mi ex se acercó desesperadamente. Rápidamente, mi hija maniobró la silla de ruedas lejos de él. Poco después de que alguien llegó de seguridad y mi exmarido, mi esposo, escoltado cuando comenzó a causar una escena por ser rechazado queriendo evitar más enredos, dejamos todo en otro lugar después de la confrontación. Me sentí sorprendentemente en paz 6 meses después. Me enteré a través de amigos que el café había cerrado. Mi exmarido había vendido la casa y trató de multiplicar ese dinero a través las carreras de caballos, pero sufrió grandes pérdidas. Ahora vive en una antigua vivienda pública y se las arregla con su pensión, mientras que yo uso mi tiempo libre para impartir una clase de cocina. Cobrar solo por los ingredientes. El único costo requerido es por los ingredientes. Cualquier lugar equipado con cocina funciona. La mayor participación que
Es con las escuelas primarias donde participo en actividades que también sirven como eventos de intercambio comunitario. Algunas escuelas incluso han iniciado clubes de cocina conmigo como instructor invitado debido al actual retro café boom. Los menús del Classic Café de antaño son increíblemente populares a pesar del accidente inesperado que me costó el uso de mis piernas. Plazca.